Muy buenos días para Mundovisión y qué buena, les habla Oscar Q. Ramírez. ¿El salario mínimo una distracción o una realidad? El gobierno, a través del presidente Iván Duque Escobar, acaba de plantearle a los trabajadores de Colombia un incremento del 10.07% del salario mínimo, lo cual quiere decir que el salario mínimo podría llegar a 1.000.000 de pesos. A veces presentar esto ante la opinión pública diría que el gobierno está haciéndolo en una jugada electoral para que la gente crea y manifieste que el gobierno está siendo generoso con la clase trabajadora. Pero esta realidad no es tan cierta. Quienes manejamos la economía, quienes conocemos de las variables, de aquellas variables macroeconómicas que tienen que ver con el empleo, con el salario, con la devaluación, con la inflación, con la productividad, con el ingreso. Sabemos que son muchos factores que se afectan al establecer un salario mínimo en un determinado país. Sabemos el rezago que se tiene en Colombia del ingreso en lo que tiene que ver con el salario mínimo, que durante todo este gobierno y el anterior se ha trabajado un ingreso equivalente casi a la inflación del país. Hoy podemos decir que ese 10%, descontada la inflación que se va a presentar, que algunos hablan que puede ser del 5%, sería en realidad un 5%. Y esto nos lleva a hacernos unas preguntas. Si verdaderamente esa propuesta del gobierno lo único que busca es hacerle creer al trabajador, a esos millones de colombianos que trabajan del salario mínimo, que ha sido una propuesta verdaderamente importante. Sabemos hoy cómo están los precios de los productos de la canasta familiar. Ese incremento se va a disminuir el próximo año en lo que tiene que ver inmediatamente con el alza de la gasolina, o sea, el transporte de los víveres y de todo lo que tenga que ver, y muchas otras variables que se van a ver afectadas por el incremento de los precios, no a través del incremento del salario, sino al incremento de los insumos que hoy en el mundo están siendo aprovechadas, el proceso de la pandemia, del paro de Colombia, de los bloqueos, para manifestar que los precios se subieron por este tipo de procesos. Hoy no hay paros, hoy no hay bloqueos, sin embargo encontramos el precio de los huevos, un panal a 15.000 pesos, el precio del pollo, un kilo 15.000 pesos, el kilo de carne está hoy a 32.000 pesos. ¿Quién nos responde y quién nos dice por qué los precios hoy en día? Habría que analizar y había que evaluar, por ejemplo, el efecto de la carne. ¿Por qué ese precio? Pues porque la están exportando y afuera pagan un mejor precio, y al no haber carne en nuestro país, inmediatamente el precio se sube. Los insumos que son importados para las avícolas, los insumos para el agro, todo lo que tenga que ver. Por eso este modelo de país debe ser cambiado en su estructura. No hay unos precios de sustentación para que el campesino venda sus productos. A ellos sí les pagan lo mínimo. A ellos sí se lleva a vender un kilo de naranja por 300 pesos, o la papa una carga por 10.000 pesos, o todos los productos agrícolas. Ahí está el error. Y no nos olvidemos que si bien el incremento del salario mínimo va a afectar a unos, entendamos que el 64% de la población de Colombia vive de la economía del rebusque. O sea que el modelo que se plantea es un modelo de distracción, es un modelo que no permite que avancemos tanto en el campo productivo como en el campo verdaderamente de la equidad en lo que tiene que ver con el salario del trabajador. Es muy fácil disfrazar una propuesta populista de decirle que el salario ha sido incrementado.
pero los efectos de ese incremento no se van a ver verdaderamente realizados. No nos olvidemos que en Colombia se establece como una persona pobre el que gana menos de 331.000 pesos, y eso ganan la mayoría de los colombianos que trabajan en la economía informal, y que un hogar para vivir normalmente con 3 integrantes cada uno debería de aportar, y ese hogar obtener ingresos por 1.200.000. Esa alternativa del incremento del salario, donde van a estar sentados el gobierno, las centrales obreras, los representantes de la clase trabajadora y el Estado o el gobierno colombiano, nos va a llevar a establecer verdaderamente durante todo este mes la generosidad de los empresarios, la generosidad del gobierno y las peticiones que hace la clase trabajadora. Es una lucha desigual, es una lucha injusta, pero todos debemos entender que la distracción del salario mínimo presentada por el gobierno de Duque no es más que una patraña electoral para tratar de disfrazar la verdadera realidad de la economía del país y de los ingresos de las familias. Para Mundovisión y Qué Buena les habló Oscar Q. Ramírez.